el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Gálatas capítulo 4, versos del 12 adelante. Esta carta la escribió el apóstol Pablo y les decía a los gálatas: hermanos gálatas, les ruego que se hagan como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ninguna ofensa me han hecho, pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el Evangelio al principio. Y cuando les anuncié el Evangelio y yo estaba enfermo, no me despreciaron, no me rechazaron por esa prueba que tenía en mi cuerpo. Al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios. Me recibieron como a Cristo Jesús. Ahora, ¿dónde está esa satisfacción que experimentaron? Porque yo doy testimonio de que si hubieran podido en aquella ocasión, se habían sacado sus propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? ¿Se interesan por nosotros para que ustedes se interesen por ellos? Bueno, es mostrar interés por lo bueno siempre. Y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Hijitos míos, vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar el tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Gálatas capítulo 4, del 12 al 20. La razón fundamental por la que la fe cristiana encuentra oposición en el mundo, encuentra resistencia en nuestros corazones, es que la verdadera fe salvadora implica siempre una reforma, un cambio de forma de nuestro corazón y de nuestra mente, para que no seamos nosotros los que vivamos buscando satisfacción en todo lo que satisface a la carne, sino que sea Cristo el que vive en nosotros, deseando las cosas del Espíritu, que son las que traen verdaderamente satisfacción espiritual. Así como las manzanas cuelgan de un árbol, así los seres humanos cuelgan las ideas de la mente humana. Algunas ideas y algunas acciones los hacen sentirse importantes y otras ideas y acciones los hacen sentirse sin importancia, insignificante, y por eso son resistidas. Es la gracia de Dios que nos ayuda a superar esa actitud orgullosa y nos resistimos a la fe porque creemos que nos va a afectar la cordura, la razón, la sensatez, y pensamos que vamos a ser vistos o considerados menos. Además de la gracia poderosa de Dios que nos ayuda a superar nuestra disposición natural al orgullo, siempre el humano se está resistiendo a la llegada de la fe a nuestras vidas, porque por la fe Cristo tiene un control dominante en ella y de seguro que va a reformar todo lo malo e equivocado que está en nosotros, haciéndonos cada vez más semejantes a Él, a imagen del que fuimos creados
y que por esa causa no podemos presumir nada de lo que hacemos. Y esto no resulta atractivo a la mente humana. ¿Por qué? Porque la mente humana no lo entiende. Para esto se necesita madurez para ver el motivo por el cual nosotros necesitamos un cambio, una reforma. El hombre quiere siempre satisfacer su orgullo. Y este es el obstáculo más grande, más importante de la fe cristiana, y es lo que Cristo quería decir. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 44. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? O sea que nos encanta elogiar a los hombres y eso hace difícil que confiemos en Cristo. Los cristianos también viven buscando ungidos y no buscan al ungidor. Y el objetivo del Señor es precisamente eliminar todo motivo de jactancia, de presunción, de vanagloria en el hombre. Si Dios se deleitara en algo diferente a lo que nosotros nos gloriamos, el orgullo va a desviar nuestra capacidad de gozo en la gloria de Dios y nos rebaja también en nuestros débiles logros. Y en vez de odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama y empuñar la espada del Espíritu para dar muerte a este asesino de nuestras almas llamado orgullo, nos vamos a enorgullecer de cosas que no valen la pena. ¿Qué es orgullo? El orgullo es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior o más importante que los demás. Pero Dios nos ubica porque todo viene de Él. No hay motivo para gloriarnos de algo que no es nuestro propio mérito. Efesios, capítulo 2, verso 8. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. Y tampoco es por obra para que nadie se gloríe. O sea que la gracia salvadora, la gracia redentora que hace que alguien o algo sea aceptado por la ayuda divina, una ayuda que es inmerecida, dada a los seres humanos para su regeneración, para su santificación, no es nuestra, viene de Dios. Porque la salvación por gracia es a través de la fe. Y esa fe, al creer en Jesucristo y al creer en la resurrección, nos hace nuevas criaturas. Y Él mismo nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Gálatas capítulo 6, verso 14. Pablo decía a los Gálatas, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo está diciendo, lejos de mí, todo reconocimiento, toda vida antigua, todo aquello que me quiera llevar a una gloria está lejos de mí, lejos de mí. ¿Cómo está esto en vos? Siempre hay que hacerse un autoexamen con la palabra. ¿Todo aquello que te quiere exaltar, eso te agrada? ¿Cómo están tus logros? ¿Tus logros son tan grandes que tapan la gloria de Cristo? Hay personas que buscan su propia gloria para sentirse exaltados, pero Jesús dijo en Juan 7:18, el que habla por sí mismo, su propia gloria busca.
Mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Ningún servidor de Cristo ha tenido que renunciar a tanto por el reino de Dios como lo hizo Jesús para salvarnos. Nosotros no teníamos nada que perder porque ya estábamos perdidos. Sin embargo, por la misericordia de Dios fuimos salvados, fuimos llamados a servir en su reino. Entonces, apropiémonos de este favor, un favor tan grande como es el de la salvación, y sintámonos agradecidos con el don que Él nos dio para servir en la iglesia del Señor, que Él mismo compró con su sangre. Entonces, Él es quien merece la honra y la gloria, porque nosotros mismos le pertenecemos. ¿Está entendiendo? Entonces, pero la realidad es que muchas veces el ser humano quiere aclamación, quiere reconocimiento por su trabajo, quiere una palmadita en el hombro de aprobación, quiere ser adulado por lo que hace. Pero esto que hemos visto debe ser un estate quieto. Por eso dice la Escritura, si haces tu trabajo, siervos inútiles somos. Porque lo que debíamos hacer, eso es lo que hemos hecho. Hay hombres que buscan su propia gloria, quieren impresionar con sus palabras. Su conversación solamente se basa en sus logros, expresan lo que han logrado en su carrera, cuentan sus métodos de aprendizaje, hablan de su estatus económico, están buscando su propia gloria y en ocasiones lo logran porque son aclamados por aquellas personas que nunca lograron nada. Como dice la Escritura, son ciegos guiando a otros ciegos y tienen por sublime sus logros terrenales y se olvidan del logro más preciado y maravilloso, el que hizo Jesús. Él se apartó de la gloria. Por eso es que Él dijo, gloria de hombres no recibo. Porque el hombre te adula según su conveniencia. Y adulones hay en todas partes. Lisonjeros hay en todas partes. Siempre van a escuchar, lo hiciste bonito. Su prédica me tocó. Siempre van a escuchar esas palabras, pero sépanlo, que si no da resultado, solamente es un adulo del diablo, para que se crean la gran cosa, cuando en realidad no estamos haciendo nada que Dios no nos haya mandado a hacer. Es más, la palabra de quién es, de Él. El mensaje de quién es, de Él. Es Él el que hace todo el trabajo, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros solamente somos como unos loritos repitiendo lo que dice la palabra, pero Él es el que ocupa la palabra para tocar los corazones. La fe salvadora es un descanso de ese trabajo soberano del Señor. En el pasado nos salva, en el presente nos salva y en el futuro nos salva. Toda la gloria pertenece a Dios. Es por eso que el hombre no puede ni jactarse ni vanagloriarse, porque no es ni merecedor de la salvación ni participó en nada para recibirla. Es por eso que la gloria solo le pertenece a Dios. Si usted mira la palabra de otra manera, se va a dar cuenta que Dios siempre le está frenando al hombre para que haga lo que debe hacer, pero no se jacte de lo que haga. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada uno dice según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios.
Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta carta fue dirigida a los creyentes que vivían en el mundo que crecía en oposición y rechazo contra los cristianos. Y los cristianos estaban sufriendo por su fe en Cristo. Y Pedro sabía lo que podía hacer la amargura del sufrimiento. Pedro sabía que eso podía debilitar el ánimo del pueblo y podía causar también que muchos se apartaran de las enseñanzas de Jesús. Ahora a nosotros nos es fácil convertirnos al Señor, pero esa gente, en el principio de la fe cristiana, en los comienzos de la iglesia, tenía que entregar su vida por lo que creía. Así que Pedro les anima a seguir, a los creyentes los anima a seguir y permanecer unidos en la fe. Y a cada uno, dice, según el don que ha recibido, ministrelo también a otros. Él está hablando de dones y la mayoría de la gente cree que no tiene ninguno. ¿Cuál será mi don? ¿Cuál será mi don? ¿Cuál será mi don? Y viven perdiendo el tiempo preguntando cuál es su don. Dios nos ha entregado a nosotros dones conforme a la medida de fe de cada uno. Y como los creyentes no entienden bien el asunto de los dones, viven pensando que Dios no les da nada. Porque no hablan en lengua, porque no profetizan, o porque están enfermos, porque no se sanan. Sin embargo, la Escritura dice todo lo contrario. Todos recibimos dones. El asunto está en que no sabemos cuál es y segundo, no saben usarlo en el propósito que les fue entregado y viven preguntándose, como dije antes, ¿cuál será mi don? ¿Me habrá dado dos dones? Entonces, si querés saber, tenés que buscarlo. Y la única manera de encontrarlo es en la oración. Dios desea revelarte los dones que te ha dado para edificar la iglesia del Señor, para fortalecer la iglesia. Y también la iglesia de hoy vive en medio de una hostilidad en contra de los creyentes fieles. Analice su corazón. Usted mira a un lado, ve un creyente fiel y usted se enoja. ¿Por qué se enoja? Porque es infiel. Y el otro le está recordando su infidelidad. Gálatas 3, del verso 1 adelante. Pablo les llama a los Gálatas insensatos. Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente crucificado. Esto solamente quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el escuchar con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que les da el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo está llamando a los Gálatas que dejaron la gracia y los llama insensatos. ¿Qué quiere decir insensatos? Quiere decir locos, dementes, desquiciados, fatuos.
Él había presentado a Cristo con claridad y lo había presentado crucificado y resucitado. Les había explicado el propósito de su muerte, pero los hermanos de Galacia habían dejado esta gran verdad porque fueron hechizados, encantados con enseñanzas falsas. Cuidado con este pecado de insensatez, porque el hombre busca y no le satisface y sigue buscando hasta que cae en el error. Estos hermanos de Galacia o Gálatas habían descuidado la capacidad de percibir la verdad de Dios. Por eso Pablo los llama insensatos. Esas personas piensan pero no pueden percibir las cosas que están a su alrededor. Por eso no pueden percibir el evangelio verdadero que es por la fe. Por eso Pablo les dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los encantó? ¿Quién los deslumbró? ¿Quién los dominó? ¿Quién los atrajo? Porque la palabra hechizar, vascaíno, que tiene que ver con la creencia popular acerca de un poder maligno. Tiene que ver con la práctica de la brujería, con el echar un conjuro a otra persona. Y eso era común entre los gentiles. La idea entonces es que Pablo les pregunta, ¿quién les ha echado un conjuro? ¿Quién los ha hechizado? ¿Quién les ha hecho una brujería para que ustedes no obedezcan al evangelio? Les está hablando de manera que puedan entender lo que les está diciendo. ¿Quién los embrujó para que se comporten así? Y la palabra hechizar se usa precisamente para mostrar un trabajo del maligno sobre ellos. ¿Pero qué ha pasado con vos? Antes también confiabas en Jesús, lo adorabas de buena gana, compartías de su amor. ¿Acaso has sido fascinado, embrujado? Si es así, ¿qué es lo que tenés que hacer? Confesar tu necedad. Porque te has desviado tras falsos maestros, ya sea gente religiosa, ya sean familiares o amigos. Rechazad todo consejo y toma el consejo de Dios, porque el verdadero evangelio de Jesucristo crucificado por nuestros pecados, ese es el verdadero. Pablo está tratando de hacer recapacitar a los gálatas, insensatos. ¿Quién los embrujó? Ustedes creían diferente. ¿Por qué están ahora así? Todas esas cosas les estaba diciendo Pablo. Estaba tratando de hacerlos recapacitar y ellos estaban tratando de convertirse en judíos para ganarse el favor de Dios. Gálatas capítulo 4:12. Pablo les dice a los gálatas otra vez, les ruego, hermanos, que se hagan como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ninguna ofensa me han hecho. Cuando Pablo decía háganse como yo, significa permitan que Cristo forme parte de sus vidas. Y la evidencia de esto se encuentra en Gálatas 2, verso 20. Ahí dice Pablo, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, o ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí, y la vida que ahora la vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que está claro en este versículo es que cuando Pablo dice háganse como yo, quiere decir mueran como yo he muerto y vivan con fe en el Hijo de Dios, para que su vida que está dentro de ustedes los moldee y los forme.
Todo el ministerio de Pablo fue como una madre con dolores de partos. Cuando usted está en la fe y hace cosas que no son de la fe, es como parirlos de nuevo. Por eso Pablo decía, él sufrió los dolores del parto para dar nacimiento a personas en las cuales Cristo estaba tomando forma en su vida. Hijitos míos, decía Pablo, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y este es el punto principal. Háganse como yo, decía Pablo, para que Cristo los forme. El trabajo de un maestro es formar a Cristo en el creyente. Esto solamente es posible con el Espíritu Santo y la lectura de la palabra. Eso nos lleva a una búsqueda de cambio de adentro hacia afuera. Y es entonces cuando vamos siendo transformados mediante la renovación de nuestra mente. Entonces Pablo decía, estar moldeados de tal manera por unirnos a Él, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Cristo está moldeando nuestra vida interior a su propia imagen. Y nuestra liberación de la ley difícilmente va a resultar en un permiso de autoalabanza por ausencia de la ley. Por el contrario, es el poder de Cristo viviendo, reinando y formándose dentro de nosotros lo que nos libera para regocijarnos en la voluntad de Dios. Nos liberamos del agobio de la ley cuando recibimos el poder para realizarlo desde adentro hacia afuera. Y eso sucede cuando Cristo está en nosotros. Cristo nos cambia de adentro hacia afuera. Todo cambio de afuera hacia adentro es apariencia. Pero cuando el cambio viene de adentro, se ve el resultado de la manifestación del poder de Dios. ¿Cómo es que Cristo se forma en nosotros? Desarrollar el carácter de Cristo es una tarea obligatoria para el que nació de nuevo. Dios mira el corazón, mira el carácter, tiene su fundamento en el corazón del hombre. Y eso es lo que Dios quiere formar en nosotros, el carácter de Cristo. Por lo tanto, toda persona tiene que aprender a guardar su corazón y es el Espíritu Santo quien nos va a guiar a dar los cambios. Efesios, capítulo 4, verso 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por sus deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Se trata de una nueva vida que se inicia con una renovación de nuestra manera de pensar, para que podamos vivir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dios es nuestro ayudador, y si queremos desarrollar el carácter y alcanzar madurez espiritual, la Biblia dice, es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. No pueden estar los dos arriba. Uno tiene que bajarse para que el otro crezca. Pero no quiero dejar de decirles esto último. Jesús fue al infierno y Él no tenía pecado. Eran nuestros pecados, por lo que Él tuvo que ir al infierno. Por los nuestros, no por los de Él. Solamente para que sepamos que Dios odia el pecado, pero que la sangre de Cristo
nos limpia de todo pecado. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.